Señores, tengamos un debate, porque siempre se habla de que los equipos regios destruyen el talento mexicano. ¿Es cierto o no es cierto? Hoy vamos a ver un vídeo que es 15 jugadores arruinados por los equipos regios. Vamos a ver, Marcelo Flores, empezamos con Marcelo, Inglaterra, se formó en la academia del Ipswich Town y después pasó a la del Arsenal, empezó a destacar en los equipos juveniles de los Gunners y también de México. Es por ello que todo el país tenía altas expectativas. Sí. Debutó en la selección mayor en 2021 con apenas 18 años. Con el Arsenal llegó a entrenar con el primer equipo y a salir a la banca en la Premier League. Sí. Todo su debut lo hizo con el Real Oviedo de segunda división española. Tras el préstamo en el Oviedo, Flores volvió al Arsenal sub-21, pero al poco tiempo Tigres ofertó $1 millón. El Arsenal aceptó y Flores, en lugar de quedarse, prefirió la comodidad y el dinero del fútbol mexicano. Desde que está en Tigres, Marcelo no ha podido ganarse el puesto. Solo en el Clausura y Apertura 2024 jugó más de 10 partidos. Quien era una joven promesa se está quedando en promesa fallida. Desde hace 4 años que el extremo de 22 años no es seleccionado mexicano. ¿Creéis que sí que Marcelo Flores es uno de esos jugadores arruinados? Creo que en ese momento, donde volvió al Arsenal sub-21, creo que sí que tenía que haber continuado y haber aprendido ahí aún más, porque de hecho estabas a un paso del primer equipo. Ya había sido incluso convocado con el primer equipo del Arsenal. Yo creo que sí que ahí se tendría que haber quedado, pero bueno, es que el fútbol no es de un easy. Al final decidió lo que es ir a Tigres y ha tenido partidos en los que sí ha rendido, porque de hecho ahora en este último 25-26 sí que ha tenido más aportaciones, pero tampoco es un titular indiscutible, porque lo rota mucho con Ociel Herrera ahí en ese costado izquierdo. No sé, Marcelo está entre un sí y no, pero sí que está lejos de ser de lo que prometió, que todavía puede alzar su carrera. Esto es así, todavía es muy joven. Pero sí que a lo mejor la decisión de apresurarse e ir, por ejemplo, a la Liga Mexicana para jugar, y creo que tenía que haber estado ahí compitiendo en ese Arsenal sub-21, que precisamente el nivel que hay ahí en la liga inglesa en general es bastante bueno y bastante muy intenso. Pero decidió esto. Vamos a ver al Toro Guzmán. Caso es el de Víctor Guzmán, defensa central que debutó con Tijuana en 2020. Rápidamente empezó a ser titular y a sobresalir en el conjunto fronterizo. Fue nombrado de los mejores centrales 21 y mejor defensa central de la Liga MX en 2023. Obtuvo su primer llamado a selección mexicana mientras jugaba en Xolos y varios equipos de Europa tenían sus ojos puestos en él. En Turquía, sobre todo. La defensa declaró que su sueño era jugar en Europa. Se dice que equipos como el Milan y el Besiktas lo querían fichar, pero al final Tijuana aceptó una oferta de Rayados. Lamentablemente Guzmán se ha ido estancando. En Monterrey no es titular indiscutible y ha dejado de ser seleccionado nacional. Desde septiembre de 2024 no juega con el Tri. Muchos creían que sería el futuro defensa de la selección mexicana, pero hoy en día, con 23 años, batalla por tener minutos en Monterrey. Ese Toro Guzmán de Tijuana que prometía tanto, la dupla que hubiera formado con un Johan Vázquez que marchó en 2021-22, si mal no recuerdo, lo que es a Italia. Si se hubiera marchado lo que es en ese 2023 a Italia también, al Milan, hubiera sido, vamos, una locura. Creo que sí que lo del Toro Guzmán ha sido un pasito atrás en su carrera, ¿eh? No por el tema del equipo, sino porque es que no le está yendo bien en Rayados. Y como dice, no es titular indiscutible. Y es así. Medina a veces sigue estando por delante y en ese central. Y cuando estuvo Ramos, ni te cuento. Ni te cuento, o sea, no tenía apenas eso, minutos como titular. Y sorprendía a muchos. Encima ahora eso, su nivel no es el que prometió, cuando sí que había demostrado, con lo cual está claro que el ir a Rayados fue una mala elección para él. En 2011, México... Espericueta, me habéis hablado de él, ¿eh? Una de las figuras del equipo fue Jonathan Espericueta, mediocampista que recibió el Balón de Plata como segundo mejor jugador del torneo. Tras el Mundial, equipos de Europa ofertaron por él. Pero ese Mundial, el del gol de la momia, ¿no? Espericueta siguió rompiéndola en la selección mexicana sub-20 y en Tigres sub-20, pero en el primer equipo el Tuca casi no le dio oportunidades, solo lo metía en partidos de Copa o de Conca Champions. En 2014 se fue cedido al equipo juvenil del Villarreal, pero solo jugó 9 partidos. Regresó a Tigres en 2015 y por fin debutó en primera división a sus ya 21 años. En total, desde que fue campeón del mundo en 2011 hasta 2017, solo lo metieron a 4 partidos de Liga MX, 17 en total, sumando Copa, Conca Champions y Libertadores. Así fue como Espericueta se fue apagando por la falta de oportunidades. Fue cedido al Atlético de San Luis en 2017 y al Puebla en 2018, donde tuvo más minutos. Su carrera terminó en 2021, jugando en el Atlético Veracruz de la Liga de Balompié Mexicano. Con 27 años acabó la carrera de Espericueta. Esto sí que es de verdad cortar la carrera, lo de Espericueta. Qué pena y qué lástima, de ser de los mejores a de repente quedar eso en el olvido por no tener oportunidades. Y espérate, cara va Eric Aguirre. Creo que Eric Aguirre, con la polivalencia que tenía,
lo que prometía, porque con 22, 23 años era titularísimo indiscutible en ese Pachuca, que ya además salió campeón y de repente llegó a Monterrey, lesiones, no entraba lo que es en dinámica con el equipo, no demostró lo que es ese nivel que tuvo en Pachuca. Aguirre también se dio a conocer en un Mundial Sub-17, en el de 2013, donde México fue subcampeón. Al año siguiente debutó en Morelia y de inmediato comenzó a ser titular. Sí. En 2016 Pachuca lo fichó. En 5 años con los Tuzos, Aguirre siempre fue titular y ganó la Conca Champions en 2017. Debutó con la selección mayor en 2018 y fue parte de la selección olímpica que ganó la medalla de bronce en 2021. Sí. Aguirre estaba en el mejor momento de su carrera, pero eligió fichar con Monterrey tras los Juegos Olímpicos. Rayados lo compró en casi $5 millones. Inicialmente Aguirre fue titular en Rayados, pero con el paso del tiempo dejó de tener tanta participación. Su último torneo como titular fue el Clausura 2024. En este último torneo solo jugó 5 partidos como titular de 21 posibles y desde hace 2 años que no es convocado a selección mexicana. Uriel Antuna, lo que prometía, bueno, lo de Antuna. En Europa, en la MLS y en Chivas, el extremo derecho por fin había logrado destacar a nivel clubes. Con la máquina anotó 28 goles y dio 14 asistencias en 111 partidos. Su nivel ahí le alcanzó para seguir siendo titular en selección mexicana. El también medallista olímpico llegó a su mejor nivel en el Clausura 2024, cuando fue campeón de goleo de la Liga MX con 8 anotaciones, siendo uno de los 3 mexicanos que ha logrado ser campeón de goleo en esta década. Quizás era el momento de regresar a Europa, pero Tigres ofreció más que cualquier equipo, más de $8 millones que Cruz Azul no rechazó. Antuna llegó a Tigres en agosto de 2024, pero en Tigres ha sido completamente lo contrario de lo que fue con la máquina. Ha jugado 46 partidos y únicamente ha anotado un gol. De los 46 partidos, solo 12 como titular. Su bajo nivel ha hecho que ya no sea considerado por el Tri. Desde que está en Tigres, no ha vuelto a ser convocado a selección mexicana. Pero sí que es verdad que ya Antuna, incluso antes del tema de Cruz Azul, estaba siendo muy criticado. Pues solo hay que ver cómo salió de Chivas, que era muy criticado a nivel club, a nivel selección ni te cuento, porque no daba el nivel. Llegó a Cruz Azul, sí mejoró, porque mejoró y eso es verdad, pero a nivel selección seguía lo que es dando pena, porque esto es una realidad. Y luego llegó a Tigres, fue un espejismo, porque le lo fue, o sea, no hizo nada de nada. Ahora con Pumas parece que entrando de revulsivo, a veces sí que pues sí, pero es que es para eso, no es para más. Muchas veces os he dicho, Antuna tiene buenas cualidades, pero su cabeza no acompaña, porque es un cabra loca. Es así. Si hubiera tenido a veces más calma en el tema de la última toma de decisiones del último pase, el regate, el tiro, lo que fuera, sí que hubiera sido un jugador muchísimo mejor de lo que había demostrado en su mejor momento. Pero cuando la cabeza te va 2 o 3 marchas por delante de lo que tú puedes reaccionar, ¿sabes? En plan de, venga, va, pues voy a... No. Un poco de calma. Eso es lo que le faltó a Antuna. Y luego las decisiones de eso, de ir a un equipo a otro, cuando de verdad estabas bien... Pues, hombre, pues sí, podía haber ido a Europa, podía haber ido, pero también a un equipo de media tabla hacia abajo y de ahí que vaya subiendo, ¿sabéis? Eso es así, Antuna no era para que estuviera, como por ejemplo cuando estuvo en la cantera del City, o sea... No. Salcedo comenzó jugando. Bueno, Salcedo, esto sí, Chivas lo colocó como uno de los mejores defensas de la Liga MX. En 2016 dio el salto a Europa con la Fiorentina, pero fue en el Frankfurt donde se consolidó. Exacto, en Alemania. Porque ganó la Copa Alemana en 2018. Tras su gran temporada, disputó el Mundial de Rusia 2018 como titular. Salcedo tenía 25 años y se le veía como el defensa de selección mexicana por muchos años. Sí. Los equipos de Europa lo querían, pero en enero de 2019, Tigres le ofreció al Frankfurt $10 millones por Salcedo, y a Salcedo ser uno de los mejores pagados de la liga. Tanto el Frankfurt como Salcedo aceptó. Que lo hizo muy bien en Tigres, Europea. En sus primeros años en Tigres, Salcedo tuvo gran nivel, ganó títulos y seguía siendo seleccionado, pero eso no duró mucho. En 2021 fue convocado por última vez. En 2022 Tigres lo mandó al Toronto del MLS, pasó por Juárez, por Cruz Azul y ahora con 32 años está en Monterrey. Sí que se podría decir a medias que lo de Salcedo, pues sí, ¿no? Sí que fue un poco arruinado. Porque ya digo, de cómo estaba lo que es en la Bundesliga a luego llegar a Tigres y los primeros años sí que rindió y luego de repente se diluyó, pero drásticamente hacia abajo, creo que sí. Pues lo de Fidel Ambriz, para mí, es un sí de manual que ha sido arruinado. Fidel Ambriz prometía muchísimo, uno de los mejores contenciones con futuro, con proyección, y ha quedado en la nada. Pero literal en la nada.
que debutó con León en 2019, fue en el Clausura 2022 cuando se ganó ¡Qué golazos marcaba también Ambriz con León! para que León ganara su primera Conca Champions, y en 2024, con tan solo 21 años, se convirtió en el capitán del equipo. Era un mediocampista muy completo a pesar de su edad. Sí. Se mantenía como titular de la selección mexicana sub-23 e incluso debutó con la selección mayor en 2024. Equipos como el Sevilla y el Anderlecht buscaban su fichaje, pero la directiva de León se sentó a negociar con Rayados, quien ofreció más que cualquier club europeo, casi 8 millones de dólares por el pase del mediocampista. A pesar de que Ambriz tenía la intención de irse a Europa, no tuvo de otra que aceptar la oferta de Rayados. Si No. su llegada al equipo suele tener minutos, parece que se está estancando, pues desde que está en Rayados no ha vuelto a ser convocado a selección y es poco probable que Rayados acepte una oferta de Europa. Pero es que lo de Ambriz sí que tiene él decisión y potestad en decir, pues no voy a Monterrey o no voy a cualquier otro equipo de la Liga Mexicana. Si de verdad tiene la intención de ir a Europa, que vaya, que actúe. No, es que tenía la intención, sí, pero no lo diste. Se te presenta la oportunidad y no la aceptas. ¿Por qué? Es que la oferta era muy baja. ¿Muy baja de qué? Tío, no es tu intención ir a Europa, ¿ves? ¿Ves? Si el problema es esto, que es que el mercado mexicano nunca se ha sabido vender a lo que es el mercado europeo para el tema de los clubes. No se ha sabido vender. Mirad los jugadores argentinos y brasileños. Aunque hay muchos que son de medio pelo, solo por ser ya de Brasil y de Argentina, algunos de ellos van igualmente a Europa. ¿Por qué? Porque sabieron venderse en su momento, porque sí sacaron muchísimos jugadores muy buenos. Y México tiene talento, pero no ha sabido lo que es exportar a Europa. Eso de intención, no. Hechos. ¿Quieres de verdad ir a Europa? Aquí tienes la oportunidad. ¿La aceptas? Está en tu mano. Está en mano del jugador. Es así. Si el jugador quiere irse, se va. Por mucho que de verdad a lo mejor la oferta que quiera el club en cuestión, en este caso León, quiera ser más dinero, no. Si allá hay una oferta en la mesa y el jugador dice que se quiere ir, se va. Y esto es así y ha pasado muchas veces a lo largo de la historia del fútbol. Obviamente no te vas a ir si te están ofreciendo 10 millones o 12 un equipo y el otro te ofrece 1 millón, pues obviamente no. Pero si uno te ofrece 8 millones y el otro 5 y encima ese de los 5 millones es ir a Europa, acéptalo. Es que es de cajón, pero bueno. Mira, Ociel Herrera. Un caso similar es el de Ociel Herrera. El extremo derecho debutó en el Atlas en 2018. ¡Qué bueno es! Atlas bicampeón en 2022 y poco después se ganó la titularidad. En el Clausura 2023 fue la figura de los rojinegros. Sí. Esto debutó en selección mexicana con 21 años. Fue convocado a la Copa Oro 2023 y aunque tuvo poca participación, ganó su primer título con selección. En ese momento había interés de equipos europeos. Uno de ellos era el Porto. Sin embargo, Tigres ofreció 8 millones de dólares. Ociel sabía que yéndose a Tigres su sueño de irse a Europa sería casi imposible. Le pidió a la directiva del Atlas que rechazaran la oferta y que lo dejaran un año más en el Atlas para que en 2024 pueda dar el salto a Europa. Sin embargo, Atlas terminó aceptando los 8 millones de dólares y Ociel pasó a ser jugador de Tigres. En sus primeros torneos solía entrar como revulsivo. Hay algo ahí. En la apertura 2025, con Guido Pizarro tuvo más partidos como titular. Aún así, parece lejano su sueño europeo. Está por cumplir 25 años y desde que juega en Tigres no ha sido tomado en cuenta por selección mexicana. 25 años ahora mismo, que sí que es verdad que está teniendo de vez en cuando minutos y como he dicho, no hay un titular indiscutible en ese sector izquierdo con Marcelo Flores y con Ociel Herrera. Pero hombre, tenías ahí la oferta del Porto, supuestamente. Dice Ociel que le dijo a los de Atlas que no aceptaban lo de Tigres, pero que tú tienes la última palabra. Si tú dices que no, es no, que es así, que se ha visto. A no ser que haya algo detrás. Que es ahí a lo que iba a puntualizar, que lo he dicho hace un minutito, que tiene que haber ahí algo sí o sí. El tema del cómo se mueve el fútbol mexicano, el tema de los representantes, lo que hacen ahí con los clubes. El jugador es como un títere básicamente, y los representantes deciden su futuro sin importar la decisión del jugador. Mira, lo de Ponchito para mí sí que es un jugador arruinado con lo que prometía, con el nivelazo en el que estaba y sobre todo ahora otra vez está volviendo a demostrar ese pequeño atisbo de decir, ¡buah! Puede ser otra vez ese Ponchito que conocíamos, porque qué nivelazo, ¿eh? Al igual que mirad. González fue campeón del mundo sub-17 en 2011. Bueno, mira, pero si era Aguirre el que estaba al lado de Ponchito, qué pena que tenga que ponerlo lo que es censurado las fotos, pero bueno. Se convirtió ¡vaya foto esa! De los rojinegros, con apenas Rodrigo Aguirre, el búfalo. Su visión de juego lo llevó a debutar en selección mayor en 2014. Sí, no, y el buen chut que tenía la frontal. Los de equipos europeos seguían sus pasos. Monterrey apareció con un cheque difícil de rechazar. En 2016, Rayados pagó 4
$4 millones por el mediocampista. Lo que parecía un salto de calidad terminó siendo un estancamiento de años. En Monterrey, Ponchito no fue más que un jugador de recambio, opacado por la enorme cantidad de extranjeros que el club ficha torneo tras torneo. Sí. Entre lesiones y la falta de continuidad, González perdió sus mejores años. Tras 8 años en Rayados, donde pasó más tiempo en la banca que como figura, terminó saliendo del equipo en 2024 para jugar en Pachuca. Edgar Pacheco surgió de la cantera de la... Es increíble. Era un gran mediocampista ofensivo, debutó con la selección mayor en 2009 a sus 19 años, en 2011 anotó su primer gol con el Tri y fue convocado a la Copa América. Pacheco era titular en el Atlas y seleccionado nacional con 21 años, pero llegó Tigres a tocar la puerta. Tras la Copa América, los felinos pagaron cerca de $3 millones por su carta. En ese momento parecía el movimiento perfecto, pero terminó siendo el principio del fin para su carrera. Al llegar al equipo de Ferretti, Pacheco se topó con una pared, el Tuca lo relegó por completo a la banca, perdió su lugar en selección y su confianza se desmoronó. Por años se dio equipos de la Liga de Ascenso y después se convirtió en un trotamundos, pasando por ligas de Corea del Sur, Chipre, Bahrein, Azerbaiyán y Guatemala, hasta retirarse en 2019 con solo 29 años. Con 29 años. Caso reciente es el de Sí. Tapia. Esto sí que no lo voy a entender, lo de Fernando Tapia, porque un jugador que cuando estuvo en Querétaro, creo que cedido, ¿no? Si mal no recuerdo, cuando estuvo en Querétaro, fue para mí una de las revelaciones del torneo, porque cuando jugaba lo hacía muy bien, encima también joven, con proyección, lo fichó Tigres, quedó relegado porque obviamente sigue todavía ahí Nahuel Guzmán a buen nivel, porque hay que decirlo, y ahora que está en el América, que encima se ha lesionado Malagón, el que juega es Cota. En el caso de Fernando Tapia, no es solo un equipo regio, ¿eh? Hay que dejarlo bien claro. En la cantera del América, Tapia demostró ser uno de los porteros con mayor proyección en Sí. por el Querétaro. Con los Gallos Blancos, el arquero se convirtió en figura, destacando en la Leagues Cup 2023, donde sus actuaciones llevaron a los Gallos hasta los cuartos. No tiene sentido. Con 22 años, Tapia además era el portero de la selección sub-23. Cuando todo indicaba que se consolidaría como titular en la Liga MX, Tigres apareció en el mercado. La directiva regia decidió fichar a Tapia en 2024. El resultado fue el esperado. El joven arquero no tuvo minutos. En año y medio con Tigres apenas si lo metieron a 4 partidos. Al cortar su ritmo de juego, Tapia dejó de tener ese impacto que lo ponía como el heredero natural del arco de selección mayor. Ahora para este clausura 2016 deja a Tigres y regresa al América, aunque ahí probablemente tampoco tenga muchos minutos. Spoiler, así está siendo. No entiendo lo de Fernando Tapia. Es cortar su progresión sí o sí y esperaros porque lo de Óscar García también va a ocurrir lo mismo. Y esperad con Emanuel Ochoa, que va a ocurrir lo mismo. Qué pena, tío. La de porteros que en su momento se podía haber hecho bien el relevo a nivel selección, no solo por Ochoa, en general, por cualquiera de los que estaban yendo de más de 30 años. Y de verdad, Acevedo en su momento, lo de Fernando Tapia, a Malagón también que le ha llegado tarde, Rangel, quieras o no, más de lo mismo, con Óscar García va a pasar lo mismo, con Emanuel Ochoa también, y así puedo seguir diciendo porteros y porteros. Es una de las posiciones que no se entiende por qué se hace tan tardío el cambio generacional, no lo entiendo. Y bueno, lo de Jordi Cortizo, momentazo lo que es en Puebla, qué jugadorazo y de repente llegó a Rayados y se apagó. Se formó en Querétaro y se apagó por Tijuana, pero fue en el Puebla donde realmente explotó. Sí, la franja de qué Puebla aquel, figura del equipo, un volante bastante completo. En total en el año que estuvo en Puebla, Cortizo anotó 6 goles y dio 5 asistencias. Después de tantos años, por fin había podido consolidarse en un equipo, pero a Rayados puso $7 millones sobre la mesa y compró al jugador. En sus primeros torneos, Cortizo tuvo gran nivel en Rayados, lo que le hizo debutar en selección mexicana, pero con la llegada de estrellas extranjeras en los siguientes torneos, Cortizo fue perdiendo relevancia. En su último torneo con Rayados, el clausura 2025, apenas jugó 5 partidos de titular de 21 posibles. En agosto de 2025, Rayados lo vendió a León por poco más de $3,5 millones. Y el León está volviendo a levantar. Que vimos en Puebla no volverá a aparecer. Qué pena, de verdad. ¡Uepa! Lo de Jürgen Damm. Un extremo con una velocidad que, sí, según estudios de la FIFA en ese momento, solo era superada por la de Gareth Bale. Tras brillar en Pachuca, se esperaba que su siguiente paso fuera Europa. Incluso se habló seriamente de ofertas de equipos de Alemania, Portugal y Francia, pero la oferta de Tigres fue superior. $10 millones que Pachuca no rechazó. En sus primeros torneos en Tigres, Jürgen era titular indiscutible y su nivel alcanzaba para seguir siendo seleccionado nacional. Además, al ser varias veces campeón, se mantenía vigente y el interés de equipos europeos seguía presente. En 2017, el Real Betis presentó una oferta, pero Tigres la rechazó. A pesar de los deseos que tenía el extremo de jugar en Europa, con el tiempo Jürgen perdió la titularidad en Tigres y dejó de ser convocado a selección mexicana. Salió del equipo en 2020, aunque ningún otro equipo pudo retomar su nivel. Hoy, con 33 años, juega en la segunda división de Estados Unidos.
Si hablamos de regreso... ¿Dónde quedó? Bueno, lo de Arteaga, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó Jürgen Damm, señores? Pero Jürgen Damm, mira que tenía también cualidad. Mira, ¿ves? Jürgen Damm es un Antuna, pero mejorado, ¿vale? Es de características similares, lo que Jürgen Damm sí que demostró durante mucho más tiempo que sí que tenía cabeza y sí que podía lo que es estar eso en Europa, y de a poco si de verdad hubiera ido, pues vete a saber dónde hubiera podido acabar. Porque cualidades como extremo, encarador, veloz y sobre todo de ese último pase bueno ahí, porque a ver, lo tenía. Es una lástima. Y lo de Arteaga también con Monterrey ha sido muchos altibajos, de a veces estar bien, otras veces estar muy mal, muy lejos de lo de Santos. Otros en esta lista que soñaban es que mira, Europa, Arteaga ya estaba allá y le iba bien. Tras formarse en Santos, el lateral izquierdo dio el salto al Genk de Bélgica. Sí, al Genk. En Europa se Y lo estaba haciendo bien. Jugó la Europa League, lo que le valió ser titular de la selección mexicana. Eso es. En enero de 2024, cuando se rumoreaba que equipos de ligas más competitivas estaban interesados en él, Rayados de Monterrey pagó poco más de 5 millones no lo entiendo. para repatriarlo. En lugar de buscar dar el salto a una liga top 5 de Europa, Arteaga prefirió la comodidad y el altísimo sueldo de Monterrey. El jalisciense ha sido titular en Rayados, sin embargo su nivel ha quedado por debajo de las expectativas. Desde hace más de año y medio que no es convocado a selección mexicana. Lo de Arteaga es... por lo que lo más seguro es que no vaya al Mundial. Finalmente bueno, lo de Pizzuto, tú. En 2019, Pizzuto era considerado la joya del fútbol. Pero este es con pinzas. Capitán y balón de bronce en el Mundial Sub-17 en el que México llegó a la final. Tras debutar con Pachuca, el Lille de Francia se lo llevó a Europa. Pizzuto fue parte del Lille campeón de la Liga Francesa en 2021, aunque sin jugar ni un solo partido. Las lesiones lo persiguieron en Francia y después en el Braga de Portugal. Se esperaba que una vez recuperado, volviera al nivel que lo hizo brillar en el Mundial Juvenil. Sin embargo, en 2023, Tigres decidió repatriarlo. Pizzuto llegó a un equipo donde el medio campo estaba sobrepoblado con jugadores extranjeros. El resultado ha sido catastrófico para su carrera. En Tigres no solo no fue titular, sino que no jugó. En 2 años y medio con Tigres solo disputó 4 partidos, el último en agosto de 2023, es decir, prácticamente tiene 3 años sin jugar un partido oficial. Más que un refuerzo para Tigres, fue un refuerzo para Tigres Sub-23, donde ha jugado todos estos años. Para este clausura 2026 jugará en el Atlante, donde buscará tener más minutos. Lo de Pizzuto para mí es a medias, es con pinzas, por el hecho de que sí, tienes esa lesión tan grave, aún así apuesta el Lille, no se te dan bien las cosas y el Sporting de Braga de Portugal confía, lo intenta, te da esa oportunidad, pero al final no te haces con el hueco y decides irte a un Tigres en el que estaba todavía Guido Pizarro y Carioca. No ibas a poder jugar. Es así. Y de hecho apenas tuviste minutos. Luego encima ficharon a Bigón. O sea, imposible. Lleva 3 años, 4 prácticamente a la deriva. Incluso me atrevería a decir que más. Veremos ahora en el Atlante, que sí que puede ser un buen escaparate y sobre todo si las lesiones le permiten tener ritmo de competición. ¿Vosotros creéis, viendo todo esto, que sí, que arruina jugadores los equipos regios? Para mí es un 50-50. A veces sí que es el propio equipo, ¿vale? Pero muchas veces es también el jugador. Y esto es así. Yo, más que arruinar, sí que hay algunos que diría que sí. Caso de Ponchito puede ser, pero luego hay otros que no. Y eso es así.